What's up guys, ¿qué tal chicos? En el video resumen de hoy vamos a aprender a utilizar el presente continuo, que es el tiempo verbal que usamos para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento, para hablar de acciones que están en proceso, que no están terminadas. ¿Y en qué consiste este tiempo verbal? Pues simplemente tenemos que juntar la forma del to be que corresponda, dependiendo de la persona de la que queramos hablar, y luego seguido el verbo principal en ing. ¿Y cuál es este verbo principal? Pues la acción que está ocurriendo. Es decir, lo que va a ir cambiando va a ser la forma del to be, que siempre tiene que coincidir con la persona. Esto es importante recordarlo. Es decir, con I irá am, con he irá is, con we irá are, con they irá are también, es decir, igual que utilizamos siempre el verbo to be, funciona exactamente igual. Y lo que no va a cambiar va a ser el verbo en ing, eso sí que es igual para todas las personas. Igual que en español, nosotros diríamos, yo estoy aprendiendo, él está aprendiendo, ellos están aprendiendo, lo que cambia es la forma del verbo estar, que aquí es el to be, el aprendiendo no cambia, es igual para todas las personas. Y en inglés podemos decirlo así, o podemos usarlo contraído, como os he puesto aquí en rojo. Podemos decir I am learning, o decir I'm learning. He is learning, o decir he's learning. They are learning, o decir they're learning. Como veis, aquí nos comemos una vocal, y por eso suena más corto. Pero es fundamental que os acordéis de poner las dos cosas, tanto el verbo principal como el verbo to be, que es muy normal, es un error bastante común, que a los alumnos se les olvide poner el verbo to be, y es importantísimo, porque si no eso sería como en español decir yo aprendiendo, él aprendiendo, ellos aprendiendo. No, yo estoy aprendiendo, él está aprendiendo y ellos están aprendiendo. Fundamental poner las dos cosas. Entonces, ¿cómo se forman oraciones en este tiempo verbal? Como siempre, tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas y preguntas. Las afirmativas es básicamente lo que os acabo de contar. Primero la persona, luego la forma del to be que corresponda, dependiendo de quién hablemos, y luego ya el verbo principal, la acción en ing. No hay nada más. Por ejemplo, she's dancing in the garden. Está bailando, ella está bailando en el jardín. Las negativas que hay que hacer, muy sencillo también. Aquí no hay ni don't, ni doesn't, nada raro. Simplemente poner el not entre los dos verbos. Es decir, iría por ejemplo aquí. Podemos ponerlo de tres formas distintas. Como está aquí, es decir, sin contraer, y diríamos entonces she is not dancing, ella no está bailando. Podemos decir she isn't dancing, o decir también she's not dancing. Es decir, aquí está la forma normal, la forma completa, y luego dos contracciones posibles. Cualquiera de esas tres formas es correcta. Y ya por último, las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas aquí? Pues muy sencillo también. No se utiliza ni el do ni el does que hemos visto en el presente simple. Simplemente tenemos que coger y cambiar el orden de la persona con el verbo to be. Es decir, irá primero la forma del to be y luego ya la persona. Y ya en tercer lugar, el verbo principal. Ese sí que no cambia de orden. Y luego ya la cuarta categoría que suelo mencionar, que son las respuestas breves, las respuestas a esas preguntas. ¿Cómo se van a hacer? Pues si nosotros en el presente simple hacemos las preguntas con el do y las respuestas breves también van con el do, pues aquí, como la pregunta es con el to be, la respuesta breve también va a ser con el verbo to be. Así que diríamos, is she dancing in the garden? ¿Está bailando en el jardín? Pues tenemos dos posibles respuestas, que sí o que no. Si es que sí, diremos yes she is, y si es que no, diremos no she isn't. Y ya si quisiéramos pedir información adicional, hacer preguntas más completas, preguntar por ejemplo por qué, dónde, cómo, cuándo, eso simplemente tendríamos que ponerlo aquí, al principio de la pregunta. Decimos entonces, por ejemplo, why is she dancing? ¿Por qué está bailando? Where is she dancing? ¿Dónde está bailando? Y eso nos va a dar respuestas ya más completas, nos va a dar más información más detallada que solamente sí o no, que serían este tipo de preguntas, las preguntas sencillas. Entonces, ¿para qué se utiliza este tiempo verbal concretamente? Como he dicho, el uso más importante, aquí al principio, es que son para hablar de acciones que están ocurriendo ahora mismo. Y el ejemplo que les pongo yo siempre a mis alumnos es, si yo digo I play tennis, eso sería presente simple. Si yo digo I play tennis, eso está describiendo un hábito que yo tengo, una rutina. Si yo digo que juego al tenis, eso quiere decir que a lo mejor estoy apuntado en un club, entreno 4 días por semana, juego torneos, pero eso no quiere decir que yo en el momento actual, en este mismo momento, esté jugando al tenis. Sin embargo, si yo digo I'm playing tennis, eso lo que me indica es que es algo que estoy haciendo ahora mismo. Y por eso hay varias palabras que se llaman time expressions que van a ir siempre, o casi siempre, con
el presente continuo. Por ejemplo, palabras como at the moment, now o right now. Todas estas palabras nos indican que es algo que está pasando ahora mismo, en este momento. Y luego el segundo uso principal es cuando queremos hablar de algo que ocurre en un periodo de tiempo que ha empezado, pero que no ha terminado. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo, por ejemplo, os digo, I'm working in France this year. Estoy trabajando en Francia este año. Es decir, ahora mismo, en este mismo momento, no estoy trabajando. Pero, ¿cuándo estoy trabajando en Francia? Este año. Que este año es un periodo de tiempo que ha empezado, pero no ha terminado. El año ha comenzado, pero no ha finalizado. Es decir, para procesos que son un poco más largos. O si digo, por ejemplo, I'm looking for a new house. Estoy buscando una casa nueva. I'm looking for a new house. Look for es buscar. Pues eso es un proceso que nos va a llevar un tiempo, nos puede llevar varias semanas. A lo mejor yo cuando lo digo, no estoy buscando casa en ese mismo momento, no estoy en internet buscando pisos, pero como es un proceso que ha empezado y no ha terminado, también vamos a poder usar el presente continuo. Y también hay varias palabras que nos indican que esto es algo que va a ir con presente continuo. Por ejemplo, palabras como this year, this month o this week. Todas esas time expressions van a ir también con el presente continuo.